se ve así como redondos blancos la grasa, porque con alcohol y silol lavamos la grasa y ya no se puede teñir nada. Entonces esos espacios vacíos era lo que tenía grasa. Entonces, mancha rosada puede ser fibroconectivo o puede ser muscular. Espacios claritos son grasa y si ves una mancha azul o basófila, puede ser o tejido cartilaginoso o tejido óseo. Ese es el resumen de histología. Otras cosas que deben de acordarse de anatomía. Una lesión irregularmente ovoide con contenido de líquido o semilíquido en su interior y que tiene un revestimiento epitelial en la pared, a eso se llama quiste. Entonces, lesión irregularmente ovoide con contenido líquido o semilíquido en su interior y que tiene revestimiento en la pared epitelial. Puede ser cilíndrico o puede ser plano. Si secreta algo, es cilíndrico. Si solo cubre para retener el líquido, es plano. Eso es quiste. Una lesión arborescente con pedículo, así como un brócoli. Aquí tenemos una endoscopía, aquí una pieza quirúrgica y aquí una histopatología. Una lesión arborescente con pedículo, eso se llama pólipo. Y cuando vemos así verrugas o dilataciones como dedos de guante, protrusiones, se llama papilomas. Entonces, quiste, pólipo y papiloma es lo que hay que recordar ahorita de base. Después vamos a resolver el conflicto cognitivo de que si todos los pólipos son neoplásicos o no, estas proliferaciones arborescentes con pedículo. Origen es igual a estirpe, cáncer es cáncer como sea que sea, o carcinoma versus sarcoma es diferente. Muchas veces he oído hablar tonterías como que, pero doctor, ¿para qué se está esforzando tanto en decirme carcinoma, adenocarcinoma, lobulillar, infiltrante, Scarborough Richardson de tanto? Cáncer es cáncer, igual se va a morir. No, este es un concepto retrógrado, es un concepto de gente que está acostumbrada a hacer lo mínimo y pensando que no tenemos ninguna esperanza en nuestro país y de que el paciente se va a morir. En general sigue habiendo ese concepto de que cáncer es igual a muerte en nuestro país, sin embargo en otros países no es así. Entonces no es lo mismo decir carcinoma que sarcoma, ahorita vamos a ver eso. Y algunas veces he visto que el interno o el residente o hasta el médico, yo le digo, estoy viendo un cáncer, y él lo toma automáticamente como sinónimo de carcinoma. Y vamos a ver que esto no es lo mismo. Entonces, aquí hay que entender muy bien que hay solo dos estirpes, igualito que lo que hemos repasado, ¿no? Dos apellidos nomás hay, ¿no? Pero hay varios orígenes, es decir, podemos tener dos apellidos nada más, como ser epitelial y mesenquimatoso, pero tenemos varios orígenes, es decir, puede haber un apellido Villarruel tiene una estirpe. Sin embargo, puede haber un Villarruel originado en Cochabamba, originado en La Paz, originado en México, originado en Europa, etc. Entonces, solo existe dos estirpes, epitelial y mesenquimatoso. Pero dentro de esos apellidos, los dos apellidos pueden tener diversidad enorme de orígenes. Eso es lo que hay que resolver aquí. Estirpe y origen no es lo mismo. Estirpe solo hay dos y orígenes hay un montón. Entonces, ¿por qué les decía que cáncer no es cáncer y hay que darle el nombre y el apellido? En este caso el apellido sería la estirpe. ¿Y el nombre cuál sería? El origen, ¿no? Entonces hay muchos nombres, pero solo dos apellidos. Entonces, no es lo mismo decir carcinoma que un sarcoma, por ejemplo. Porque a un carcinoma vamos a quitarlo el carcinoma nada más, con bordes negativos, o sea, vamos a extirpar y los bordes no van a tener neoplasia, pero un sarcoma, por ejemplo, puede llegar a ser necesario que le amputen el miembro. Entonces, no es lo mismo decir carcinoma que sarcoma o cáncer es cáncer, igual se va a morir. No, eso es tonto. Entonces, este flujograma me interesaría que lo vean muy bien, ya que sobre estos que vamos a ir, sobre estas rieles, vamos a ir toda la charla. Y si ustedes aprovechan este esquemita, yo creo que les va a ser muy fácil entender y adquirir que se logre un aprendizaje significativo con ustedes. Entonces,
Generalmente Jaime, nosotros vemos a un paciente con lesión. Lesión es un daño. Esa lesión que todos los días doctor, nosotros vemos, disculpe que lo interrumpa un momentito. dígame, Eh, no está pudiendo compartir la pantalla, así que no estamos viendo las diapositivas. Por favor, si lo pudiera acomodar eso un ratito. a ver, un ratito. ¿Ya se ve o todavía? Ahora sí, doctor. Ya. ¿No se ha visto nada desde el principio? Sí, doctor, no se vio nada. Ya, entonces rápidamente vamos a ver lo que habíamos visto. Nada más son las preguntas. Aquí están las preguntas. Igual voy a subirles las diapositivas por cualquier cosa. Entonces son las preguntas que vamos a resolver ahora de conflictos cognitivos. Hemos dicho que hay dos estirpes, dos apellidos, que pueden ser epitelial o mesenquimatoso. Epi es arriba de, encima de, y el epitelial puede ser o plano o cilíndrico. Plano es para aislamiento o protección y cilíndrico o cúbico es para absorción o secreción. Epitelial está arriba del tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso puede ser hueso, músculo, cartílago o tejido adiposo. Entonces, aquí están cilíndricas y esto es para absorción o secreción. Cuando esto se pone en redondito, estas células cilíndricas, esto se llama glándula. Cuando hay epitelio plano para aislamiento o protección, es lógico que sea para lo que he dicho, ¿no? Aislamiento o protección. Entonces, es fácil deducir de dónde, qué epitelio hay en cualquier órgano o aparato del organismo. Cuando vemos una mancha rosada así, o puede ser fibroconectivo o puede ser muscular. Cuando vemos así espacios claros que se han lavado por el alcohol y silol, la grasa es tejido adiposo. Y cuando vemos así morado o basófilo se llama esto, puede ser o tejido cartilaginoso o tejido óseo. Eso habíamos visto. Ahora, repaso anatómico. Lesión irregularmente ovoide con contenido semilíquido o líquido en su interior y revestimiento epitelial que puede ser cilíndrico o plano es quiste. Una proliferación arborescente con pedículo, aquí en una endoscopía, es un pólipo, aquí en una pieza quirúrgica y aquí en una histopatología. Una verruga, una proliferación digitiforme, se llama papiloma. Hemos dicho entonces que hay solo dos estirpes, o sea, dos apellidos. Estas solo pueden ser o epitelial o mesenquimatoso. Y hay un montón de orígenes. O sea, solo hay dos apellidos, pero hay un montón de orígenes. Hay Villarrueles y Salinas, digamos, pero pueden estar originados en varios lugares. Eso es muy importante para entender la nomenclatura. Y es importante saber que cáncer no es cáncer y punto, se va a morir el paciente. No, porque un carcinoma, a diferencia de un sarcoma, le estamos dando ahí la estirpe, o sea, le estamos dando el apellido, es muy diferente en su tratamiento, en su pronóstico, y peor cuando ya le pones su apellido carcinoma o su apellido sarcoma y su origen. Si le dices adenocarcinoma prostático, no es lo mismo que decir adenocarcinoma lobular infiltrante de mama. Diferente, los dos
si bien comparten cosas similares porque tienen el mismo apellido, pero son de dos orígenes diferentes, ¿no? Entonces, este es el esquemita que es sumamente importante. Nosotros todos los días vemos lesiones. Esas lesiones, que son daños, son de dos sopas. A no ser que seas oncólogo o patólogo, las lesiones que vas a ver más comúnmente son reactivas y no así neoplásicas. El 99% casi de las lesiones, o más del 90%, van a ser reactivas y el otro porcentaje va a ser neoplásicas. Es nuestra responsabilidad que cuando el paciente venga, nosotros diagnostiquemos ya rápidamente si es una neoplasia, porque generalmente lo hacemos dar vueltas al paciente varios días, con varios estudios y con varios, hasta lo rebotamos de interconsulta con otros médicos y tardamos en diagnosticar las neoplásicas, las lesiones neoplásicas, porque nos confundimos con reactivas. ¿Qué es una lesión reactiva? Generalmente una lesión reactiva tiene un estímulo, una causa, un origen y tiene un efecto. Pero cuando quitas el efecto, cuando quitas la causa o el origen, se quita el efecto. Eso es lógico, ¿no? Y cuando tenemos una lesión neoplásica, tenemos una lesión que tiene un estímulo, una causa, un origen. Pero generalmente cuando quitas el origen, se quita el efecto. Esto para decirlo mucho más fácil. Vas al sol, te quemas con el sol. Lesión reactiva. ¿Por qué? Porque te vas a quitar del sol y se va a regenerar tu piel. Pero vas al sol, 20 años, eres de tez blanca, no usas protector solar, no usas sombrero y te aparece una lesión en la región geniana, aquí, exofítica, irregular, anfractosa, heterogénea, primero era de 3 milímetros, ahora ha crecido en menos de 3 semanas a 1 centímetro. Esa lesión es de bordes poco delimitados, es adherida a planos profundos, es café negruzca. Obviamente vas a pensar en una lesión no reactiva, ya no es una quemadura de piel, ¿no? Parece ser una lesión neoplásica, parece ser un cáncer de piel y parece ser un melanoma, ¿no? Por el color. ¿Por quitarte del sol te va a quitarse el melanoma? No creo. Pero cuando te quitas del sol, sí te quita una lesión reactiva. Entonces, cada día nosotros hacemos esa disquisición. Reactiva, neoplásica. Si nosotros pensamos que es una lesión neoplásica, nuestra segunda pregunta es si es benigna o si es maligna. Pero hay una tercera categoría que generalmente nos conflictúa. El borderline, o en el borde de la línea, o el limítrofe, el que puede ser o benigno o maligno. Y eso nos genera un poco de conflicto cognitivo. Ejemplos de lesiones reactivas: inflamación, las adaptaciones celulares, hiperplasia, hipertrofia, atrofia, las necrosis, o sea, en general casi todo lo que vemos son lesiones reactivas. Muy poco es lo que vemos de lesiones neoplásicas. Tenemos que entender que las inflamaciones y las adaptaciones celulares, o sea, las lesiones reactivas, pueden progresar a cáncer, a neoplasia. Por eso es que no nos gusta ni tener las lesiones reactivas en los pacientes. Un esófago de Barrett, por ejemplo, una metaplasia esofágica, puede progresar a cáncer. Una inflamación crónica en las amígdalas, una amigdalitis crónica, puede darte un linfoma a la larga. Por eso es que no nos gusta tener estas. Entonces, hemos dicho, primera pregunta, si hay lesión. Si esa lesión es reactiva o neoplásica, segunda pregunta. Si es neoplásica, tercera pregunta hay que hacernos si es benigna o maligna o borderline. Si ya sabemos si es benigna o maligna, tenemos que ver la estirpe. La estirpe acabamos de decir que es, ¿no? Solo tiene dos sopas. El apellido o es mesenquimatoso o es epitelial. La quinta pregunta sería si es epitelial o mesenquimatoso. La siguiente pregunta es origen, ¿no ve? Hemos dicho primero su apellido, luego su nombre. Y en este caso sería el origen. Y el origen puede ser primario o puede ser secundario. ¿Qué quiere decir primario? Que ha nacido ahí, en ese órgano, aparato, tejido. ¿Qué quiere decir secundario? Que no nació ahí, que vino de otro lado, que metastatizó de otro lado. Entonces, repasando para que se entienda este esquema. Nuestra primera pregunta es o es reactiva o es neoplásica. Si pensamos que es neoplásica, nuevo crecimiento por mutación de los protooncogenes, entonces, siguiente pregunta, o es benigna o es maligna. Siguiente pregunta, ¿qué apellido tiene? ¿Qué estirpe? ¿Epitelial o mesenquimatoso? Siguiente pregunta, si es epitelial o mesenquimatoso, ahora, ¿de qué origen? ¿No ve?
porque de nada sirve solo saber si es epitelial o es mesenquimatosa. Siguiente pregunta de mesenquimatosa será, ¿es músculo, es de hueso, es de tejido de cartilaginoso, es de grasa, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que saber el apellido y el nombre. Ahora, displasia. Aquí hay un concepto que está a la mitad. La displasia, a pesar de que termina en plasia, fíjense, hay hartos nombres que terminan en plasia, ¿no? Neoplasia, hiperplasia, metaplasia y en hipoplasia, y en este caso displasia. Lo que hay que entender de la displasia es que no es neoplasia, pero es un pasito antes, ¿a dónde? A llegar a la neoplasia. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me dirán, pero doctor, ¿en la displasia hay mutación? Sí, en la displasia hay mutación, pero la diferencia con la mutación de la neoplasia es que la mutación de la neoplasia, como hemos dicho, se quita el estímulo, el sol, los carcinogénicos, etcétera, y persiste la neoplasia. La mutación es irreversible. Mientras que en la displasia la mutación es reversible, porque aquí juega mucho el papel del P53, gen P53, el gen P53 es importantísimo. Ese gen inicia la división celular, puede frenar la división celular. Si en la división celular hay algo anda mal y muta algo, la puedes reparar. Pero si no la puedes reparar ese DNA, entonces la manda a apoptosis. Ahora, la displasia tiene mutación, pero es reversible porque hay dos P53, dos alelos en el cromosoma 17, hay dos cromosomas 17. Entonces, si uno está mal en el P53, que hemos dicho que hace proliferar, frena la proliferación, repara el DNA, y si no puedes reparar el DNA, la manda a apoptosis. Imagínense, como quien dice en México, nos dan en toda la madre cuando muta el P53, porque si muta el P53 está descontrolada la división celular, no hay freno de la división celular, no se repara, no se arregla el DNA, y peor todavía, no la puedes mandar a muerte celular programada. Entonces, pero en la displasia sí hay mutación de P53, pero es reversible. El otro P53 la puede arreglar. En la neoplasia, no. Los dos P53 ya valieron, como dice. Entonces no se puede arreglar. Eso es muy importante que se entienda. Entonces aquí habíamos dicho P53, ¿para qué sirve? Proliferación, freno, reparación de DNA, y si no puedes reparar, apoptosis. Cuando se friegan los dos genes P53 tenemos neoplasia. Ahora, nomenclatura como tal, para repasar y entender facilito. Apellidos: epitelial, mesenquimatoso, ¿no ve? De aquí vamos a ver los benignos, las neoplasias benignas y las malignas. ¿Qué importancia tiene entender benigno y maligno? El benigno nunca invade y nunca metastatiza. A eso hay que entender bien. Y seguramente si les pregunto el maligno y es lo contrario, me van a decir, no, el maligno siempre invade y siempre metastatiza. Falso. El maligno siempre invade, pero puede o no metastatizar. Eso es muy importante que lo entendamos, porque si no vamos a estar esperando a un paciente que sí, o sea, sería ridículo. O sea, tiene un tumor neoplásico maligno en pulmón, pero no tiene metástasis. Entonces, si tú me dices siempre metastatiza, pues si no está metastatizado, me va a decir es benigno. No. Incluso hay neoplasias malignas que nunca por nada del mundo metastatizan y son malignas. Lo que nos lleva a preguntarnos qué diferencia hay entre invasión y metástasis. La invasión es local y es conjunto con el propio tumor. No se separa la invasión, es continua con el tumor. La neoplasia invade ahí localmente. Y la metástasis obviamente es a distancia, se separa de ese tumor y va por el torrente sanguíneo a otro lado. Entonces esa es la diferencia entre invasión y metástasis. Repasando, benigno nunca invade, peor todavía nunca metastatiza. Maligno siempre invade, pero podría o no metastatizar. Aquí vamos a usar prefijos y sufijos. En los benignos tenemos que ver la arquitectura y el origen de la célula para poner el prefijo. Y en los mesenquimatosos benignos solo vamos a ver el origen de la célula. No le tiramos bola a la arquitectura. Y a la arquitectura me refiero a lo que habíamos visto hace rato. Si es quístico, si es papilomatoso, si es de glándulas, si es una proliferación arborescente con pedículo, o sea, me refiero a un pólipo, a eso me refiero.
En los epiteliales tiene que ver con la arquitectura, como le vamos a llamar, y con el origen de la célula, ¿no? Y en los mesenquimatosos no es tan complicado. Entonces, si forma glándulas o viene de glándulas, se llama adeno. Adeno le vamos a poner. Si forma dilataciones como dedos de guantes, como si fuera una verruga, le vamos a poner papilo. Si es quístico, le vamos a llamar cisto. Cisto algo, ¿no? Y si es como una proliferación arborescente con un pedículo, le vamos a llamar pólipo. En los mesenquimatosos es más facilito. Si es músculo, mío le vamos a llamar. Pero aquí hay dos diferencias. Si es músculo estriado, le vamos a llamar rabdomío. Y cuando se acuerden de liso, LL van a llamarse. Leio mío, cuando es músculo liso, es con L. Cuando es músculo estriado, es con rabdo. Rabdomioma, leiomioma. Cuando es de tejido adiposo, lip. Si es de tejido fibroso, fibro. Si es de tejido cartilaginoso, condro. Si es de tejido óseo, osteo. Y en la contraparte, digamos, del maligno, epitelial y mesenquimatoso, los mismos prefijos vamos a usar. Adeno, papilo, cisto, pol. Rabdo, leio, lipo, fibro, condro, osteo. Pero a lo benigno le vamos a poner el sufijo ¿qué cosa? Oma. Y a lo maligno le vamos a poner el sufijo, si es mesenquimatoso, carcino. Perdón, si es epitelial, carcino. Y si es mesenquimatoso, sarcoma. Resumen entonces. Para benignos epiteliales necesitamos la arquitectura. Si es glándula, adeno. Si es papilo, como dilataciones como dedos de guantes, papilo. Si es quiste, ciste. Si es como un brócoli, poli. Pero siempre va a terminar en homo. Y si es maligno, epitelial, ponemos adenocarcinoma. Papilo, carcinoma. Cisto, carcinoma. Pólipo, carcinoma. Y si es mesenquimatoso, si es músculo, por ejemplo, miosarcoma. Si es cartílago, condrosarcoma. Si es de hueso, osteosarcoma. Y si quieres en el tejido muscular, quieres ser más específico, si es músculo liso, LL hemos dicho. Entonces, leiomiosarcoma. Y si es de músculo estriado, rabdomiosarcoma. Eso sería el resumen de la nomenclatura. Pero aquí hay un conflicto cognitivo. Y el adenocarcinoma en anillo de Celio, doctor, es un tumor, una neoplasia en estómago, que se ve, o el adenocarcinoma lobulillar de mama. Hemos dicho que cuando forma glándulas, o sea, redonditos con células cilíndricas, se llama adeno. Pero hemos dicho cuando forma o viene, por si acaso. No necesariamente una neoplasia tiene que formar, pero sí viene. Aquí tenemos un anillo de Celio, así no ven. Y aquí tenemos esos anillos de Celio, si se van fijando, aquí en esquema, son separados y no hacen redonditos. Entonces alguien me podría decir, ¿y por qué se llama pues adenocarcinoma en anillo de Celio, doctor, si no hace redonditos, si no hace glándulas? Porque hay que recordar que sí se le llama cuando viene también de glándulas, cuando proviene de glándulas y no necesariamente produce glándulas, o sea, redonditos como habíamos visto. Ahora, aquí hay otro sufijo que no mucho no se oye, ni en los libros mucho, el sufijo oide. Este sufijo oide se refiere a que parece pero no es. Es medio chistoso, ¿no? Cuando dices humanoide, ¿qué es un humanoide? ¿Es un humano? No, es alguien que se parece a un humano. Podrías decir que es un robot. Pareciera un humano, pero no lo es. Entonces, este sufijo sí se utiliza en la nomenclatura. Estas son cosas que ya no encuentran en los libros, entonces póngale bien atención. No es, pero se parece. Entonces, ¿qué será un carcinoma sarcomatoide o un sarcoma epitelioide? Fíjense, hemos combinado, ¿no ven? Porque habíamos dicho carcinoma epitelial, sarcoma mesenquimatoso, los dos malignos, ¿no? Entonces, carcinoma sarcomatoide. ¿Es un tumor mixto? Es decir, que es de epitelial y mesenquimatoso. La respuesta es no, no lo es.
¿Por qué? Porque te está diciendo que es un carcinoma sarcomatoide. Es un carcinoma, o sea, tiene una estirpe epitelial, pero neta, así, pero se parece a un sarcoma, pero no lo es. ¿Y un sarcoma epitelioide qué es? ¿Es un tumor mixto? ¿Es de mesenquimatoso y epitelial? No. Es un sarcoma como tal puro, pero pareciera ser al microscopio que está remedando al epitelio. Entonces, no lo es. Cuando oigas este sufijo oide, quiere decir parece, pero no es. Blasto, otro sufijo que es poco explicado generalmente en las clases, en los libros y demás, póngale atención. Blasto, condroblastoma, osteoblastoma, odontoblastoma, dentinoblastoma, nefroblastoma. Cuando hablas de blasto, quiere decir que el tejido está en diferenciación o maduración. Generalmente se da en pacientes jóvenes, en niños, ¿no? Porque está en tejido de maduración, aunque puede darse en adultos también. A pesar de terminar en oma, porque hemos dicho que todas las neoplasias benignas, hemos dicho, sean de apellido o estirpe epitelial o mesenquimatoso, termina en oma, blastoma, ¿no ve? Nefroblastoma, les digo. Van a decir, sí, doctor, entonces ha dicho usted que termina en oma, y como no termina ni en carcinoma ni en sarcoma, entonces no es cáncer, es benigno. Entonces, los blastomas, en general, esa es una regla, la mayoría de cualquier blastoma que veas, que escuches en el organismo, va a ser maligno. Es una excepción a la regla. Deberíamos usar nefroblastocarcinoma, nefroblastosarcoma, pero no lo usamos. Cuando oigas blasto, es maligno, a no ser de que estés hablando de cavidad oral. Cuando hablas en cavidad oral y escuchas blasto, sigue siendo nomás benigno. Cumple la regla nomás de OMA, al final es benigno. Pero cuando hablas de blasto y está en otro lugar del cuerpo, nefroblastoma, hepatoblastoma, neuroblastoma, es maligno, ¿ya? O sea, resumen, oigo blasto, no está en boca, maligno, así, aunque termine en OMA. Aquí tenemos otros ejemplos: retinoblastoma, hepatoblastoma, neuroblastoma, nefroblastoma. Si yo les pregunto, ahorita tuvieran que aprenderse toditos de memoria, ¿no? Toditas ¿cómo se llama? Las excepciones, pero no, les estoy dando una clave. Cuando escuchen blasto, todo es maligno a no ser que esté en cavidad oral. Ese sería el resumen o la síntesis. Ahora, los linfomas son siempre malignos. ¿Y qué hay de las leucemias? Otro, linfoma. Doctor, linfoma termina en oma. Acaba de decirnos que es oma benigno. Entonces los linfomas son benignos. Pero sí, yo sé que nos hemos tonteado como comunidad científica y nos hemos equivocado en los primeros diagnósticos hace años los patólogos. Pensamos que como se veían bien bonitas las células de los linfomas, hemos dicho, es bien diferenciado, tienes bonito. Y le hemos dicho que era linfoma. Sin embargo, este no hace paredes, entonces es un tejido mesenquimatoso. La correcta nomenclatura del linfoma, si queríamos llamarle bien, deberíamos llamarle linfosarcoma. Pero como ya estaba escrito hasta el Harrison, entonces nos hemos quedado con esa mala costumbre de llamarle linfoma. ¿Qué cosa importantísima deben de saber de esto? Todas las neoplasias de linfocitos son malignas. No existe contraparte benigna. No es como mioma, miosarcoma o condroma, condrosarcoma. No, no hay así uno y otro. Hay solo, cuando hablas de linfocitos, de las células blancas del organismo, cualquier nombre que te digan de esa neoplasia, aunque termine en oma, es maligno. No existe contraparte benigna de los linfomas. Entonces, cuando hables de leucocitos, todo tiene que ser entendido como maligno. Y oma, ahorita vamos a ver que se entiende. Oma, la palabra oma en realidad quiere decir masa en realidad. Y cuando hacen masa esos linfocitos, se llaman linfomas. Pero cuando no hacen masas, se llaman leucemias. Entonces, ¿es lo mismo decir una leucemia que un linfoma? Sí. ¿Qué diferencia?
que en la leucemia no hay una bola, no hace una masa, no hace un oma, está diseminada en la sangre, pero en el linfoma hace una bola, entonces se le llama linfoma. Eso es otro conflicto cognitivo que hay que rescatar, es decir, linfoma y leucemia son lo mismo, solo que cuando hace una bola, un oma, entonces se le llama linfoma, y cuando no lo hace, se llama leucemia. Otra vez el mismo esquemita aquí, pero esta vez vamos a hablar de lo que acabamos de decir, OMA. Doctor, nos ha dicho que OMA es para los benignos. Perfecto, entonces todo lo que termine en OMA va a ser benigno, a no ser que sea blastoma, que es maligno, y punto. Y ahí pare de contar. Todo mesenquimatoso o epitelial, OMA es benigno. Falso. Nos hemos complicado la vida porque ojalá hubiéramos dicho para el OMA que sea para neoplasia y punto. Si termina en OMA es benigno, epitelial o mesenquimatoso y punto. Sin embargo, mala costumbre, OMAs también usamos para lesiones reactivas, aunque no lo crean. Porque OMA literalmente significa masa o bola. Sería lindo que OMA solo hubiera sido para neoplasias benignas y ahí no nos hubieras conflictuado, ¿no ve? Pero OMA también una masa puede ser para una lesión reactiva. Si no me creen, acuérdense de esto. Hematoma. No me van a decir que un hematoma es una neoplasia benigna de sangre. Para eso sería el hemangioma, ¿no ve? Pero hematoma no, te golpeas tu cabeza, tienes un hematoma, ¿no ve? Un coágulo de sangre. Granuloma, también han debido acordarse de los granulos, las respuestas inflamatorias que hacen una bola, se llaman granuloma. Y eso no es cáncer, no es neoplasia, no es benigna, ni siquiera. Tuberculoma, lo propio. Fecaloma, eso ya es para matarse de risa, ¿no? Algunas veces les doy la nomenclatura a los estudiantes de tercer año y luego no les digo esto del OMA y les digo, ¿qué sería entonces un fecaloma? Y dicen, bueno, termina en OMA, entonces es benigno. Doctor, neoplasia benigna de heces fecales. No, pues no da, ¿no ve? Entonces, aquí otro conflicto cognitivo resuelto es que el OMA también se puede usar ¿para qué? Para decir masa de lesiones reactivas. Yo sé que no es lo ideal, sería que solo sea de aquí para no confundirnos, pero da. Otros que confunden más todavía, amartoma y coristoma. Pregunta de examen, de residencia, de examen de la U, de lo que sea. Amartoma y coristoma son neoplasias y como está en el capítulo de neoplasias, ¿quién le ponen sí como displasia? No. Amartoma y coristoma ninguno son neoplasia porque ninguno tiene mutación. Amartoma es un tejido que debería estar ahí, pero está desorganizado. Es decir, tal vez tenía que venir epitelio, músculo, tejido epitelial y muscular, o podría venir, por ejemplo, los nevos, que debería haber una célula névica y 10 células epiteliales, otra névica, la célula névica produce, o el melanocito produce melanina, ¿no? Para darnos la coloración de piel. Entonces, si debería haber, por ejemplo, en estómago, en intestino, mucosa, submucosa y muscular, pero por X o Z motivo en el embrión, la muscular se fue arriba de la mucosa y demás, se hizo toda una mezcolanza de eso, pero no hay mutación, a eso se llama amartoma. ¿Y qué es el coristoma? Lo mismo que decir tejido ectópico. ¿Qué pasa si me haces una endoscopía, me tomas una biopsia de esófago y te digo que hay páncreas? Vas a decir, ucha, este doctor Villalur está fumando. No, es un tejido ectópico. ¿Por qué? También por X o Z motivo en el embrión no migró eso, se diferenció a eso. Entonces, ¿qué es un coristoma? Un tejido fuera de lugar, pero es maduro, hasta funciona, produce enzimas y demás. ¿Y qué es un amartoma? Un tejido que debería estar ahí, pero está desorganizado. Ninguno de los dos, a pesar de que termine en OMA, es neoplasia. Entonces, OMA, yo creo que aquí ya había quedado resuelto esto, ¿no? En este conflicto cognitivo. Aquí hay otras cositas que mencionar. Melanoma, nevo o lunar. Doctor, nos ha dicho que OMA es benigno, pero hay excepciones. Y también nos ha dicho que OMA podría referirse para reactivas y no necesariamente es para neoplasias benignas. El melanoma es todo un conflicto cognitivo. Nos duele la cabeza con el melanoma. ¿Por qué? Porque el melanoma en realidad, el nevo o el lunar que tú llamas, que naces con tu lunarcito, en realidad, ¿qué creen que es? Un amartoma. En vez de que el melanocito aparezca aquí y 10 células epiteliales, luego melanocito, 10 células epiteliales, melanocito, dispersos, ¿no ves? Los melanocitos para quedarte melanina y el color de la piel.
Por X o Z motivo, en el embrión, en vez de que haya melanocito, epitelial, melanocito, ¿sí? Toditos se juntan los melanocitos y eso es lo que te llama y naces con un lunar. Si ese lunar fuera neoplásico, ya nacerías con tu neoplasia. Correctamente a ese lunar deberíamos llamarlo nevo amartomatoso o amartoma. Y si te aparece, pero si no tenías nada, digamos, y luego te aparece un lunar de nuevo crecimiento, pero es benigno, deberíamos llamarle melanoma, ¿no ve? Porque termina en noma y es benigno. Sin embargo, ese nombre de melanoma ya está reservado para quién? Para un cáncer muy maligno. El melanoma es súper infiltrativo, súper metastásico. Entonces, melanoma está súper mal dicho porque melanoma debías decirle a un lunar que recién te aparece porque es benigno y es de neoplásico benigno de melanocitos. Pero ya había sido reservado y alguien se equivocó y le puso a una neoplasia maligna. Nevo en realidad debería ser amartoma. ¿Por qué? Porque son melanocitos que deberían estar ahí, pero están desorganizados. Entonces, aquí ya resolvemos otro conflicto cognitivo. Otra vez el mismo esquemita, pero esta vez con tumor. Ahora sí que, doctor, tumor me la sé. Tumor es cáncer. Falso, te equivocas en tumor. Tumor es masa. Eso es más genérico todavía. Los tumores pueden ser tanto reactivos como neoplásicos. Si tú dices, tengo un tumor en pulmón, cuando ves o cuando haces una placa de tórax y ves, si ese paciente tiene un tumor en pulmón, está correcto, una bola en pulmón estás diciendo. Ahora ese tumor puede ser neoplásico o reactivo, podría ser un adenocarcinoma, un carcinoma epidermoide, o sea, una neoplasia maligna, o incluso podría ser un adenoma, ¿no ve? En pulmón, una neoplasia benigna, pero podría ser también, ¿qué cosa? Si tienes un granuloma, la tuberculosis es la que casi siempre te hace pisar el palito, que piensas que es cáncer y había sido tuberculosis. ¿Por qué? Porque hay una bola ahí. Entonces, el tumor podría ser realmente una lesión reactiva, como un granuloma, un tuberculoma, etc. De hecho, tumor en realidad, si se acuerdan sus estudios de histología y de patología, viene de la tétrada de Celso. Calor, dolor, rubor, tumor. Ahí se ha descrito la bola en realidad. Pero después tumor se ha dicho no solo para lesiones reactivas, sino para lesiones neoplásicas. Pero ahorita les voy a complicar algo más, van a disculpar, pero aquí pongan sus 5 sentidos, porque tumor, cuando lo pones en el contexto de neoplasia, y cuando quieres decir es un tumor neoplásico, así, cuando dices tumor, estás diciendo que no sabes si invade o metastatiza o no. Estás diciendo que no sabes si es benigno o maligno. Estás diciendo que es un borderline. Ejemplo de esto, por ejemplo, tumor neuroendocrino, tumor filodes. Aquí está gastrointestinal stromal tumor, o sea, es en inglés. Tumor del estroma gastrointestinal, de las células de Ramón y Cajal es esto. Tumor de la vaina nerviosa periférica. Entonces, resumiendo, tumor cuando te dicen, cuidado que digas, pucha, es cáncer igual. Si tú le dices a un paciente, pero tiene un tumor, al tiro va a entender que es cáncer, va a pensar que es, pero si te golpeas tu ojo, tienes dolor, calor, rubor, tumor, no ve hinchado está. Le dices, tiene un tumor en su ojo, va a pensar que tiene cáncer. Entonces hay que tener cuidado hasta con nuestros colegas, porque cada vez que dices tumor, piensan que es cáncer. Y no es así. Tumor puede ser tanto reactivo como neoplásico. Y además, tumor, cuando dices que es un tumor neoplásico, estás diciendo que está a la mitad. No sabes si es benigno o no sabes si es maligno. No sabes si va a invadir o metastatizar o no. Entonces, cuando te digan, tengo una neoplasia con el nombre de tumor neuroendocrino, tumor filoides, tumor del estroma gastrointestinal, tumor de la vaina nerviosa periférica, ¿qué vas a entender? Ah, me están diciendo que es de potencial maligno incierto, es decir, que puede invadir o metastasizar o no. Eso es cuando hablamos y cuando tomamos este término de tumor en la nomenclatura de neoplasias. Ahora, aquí hay que entender algo. Si tienes un tumor neuroendocrino, por ejemplo, en páncreas, me mandas al laboratorio de patología, tumor neuroendocrino. Ah, ya, doctor, no saben si va a invadir o metastasizar. No, no sabemos. Y luego le hace una PANTAC, le hace tomografía de aquí hasta aquí, todo, tórax, abdomen, y ya vemos metástasis de este tumor neuroendocrino. Ya no es correcto llamarle tumor neuroendocrino, porque ya sabemos que metastatizó. Entonces, cuando ya sabemos
que ha metastatizado, cuando ya tenemos la certeza que hay metástasis, ya no le llamamos tumor neuroendocrino, le llamamos carcinoma neuroendocrino. O en mama, que este es filodes, le llamamos sarcoma filodes. O en estómago, tumor del estómago gastrointestinal, ya no le llamamos tumor del estómago gastrointestinal, le llamamos sarcoma del estómago gastrointestinal o sarcoma de la vaina nerviosa periférica. Eso hay que entender con el término de tumor. Ahora, lo que les decía, ¿siempre metastatiza un cáncer? No. Hay incluso neoplasias que nunca metastatizan. Por ejemplo, carcinoma vasocelular de la piel. No es con B chica, no es de vasos sanguíneos. Es por la membrana basal, por eso se llama carcinoma vasocelular. Ese nunca metastatiza. Entonces, no es correcto decir que una neoplasia maligna siempre invade, siempre metastatiza, porque aquí hay un ejemplo de que no pasa eso. Entonces, lo que les había explicado. Ahora, seguimos en el mismo esquemita, se fijan, es bien útil. Aquí veremos el pólipo, miércoles, el pólipo. El pólipo yo creo que sí es neoplásico siempre, doctor. No, ya les había dicho, ¿no ve? Que arquitecturalmente para darle su prefijo en la nomenclatura usamos cisto, papilo, pólipo, etc. Entonces, pólipo es una proyección arborescente con pedículo. Ese pólipo, por si acaso, puede ser tanto reactivo como neoplásico. Está al medio. Puede ser tanto benigno como maligno. Hasta borderline puede ser. O sea, que simplemente es una forma. Cuando ustedes hacen una endoscopía o una colonoscopía y ven estos pólipos, sí se los quita porque tienen un riesgo de ser neoplásicos y malignos o malignizarse. Por ejemplo, ¿qué pólipos como arbolitos, como brócoli, se pueden ver en el tracto gastrointestinal? En el tracto gastrointestinal se pueden ver los pólipos inflamatorios, por ejemplo, y esos pólipos inflamatorios son reactivos, ni siquiera tienen mutación ni nada. Pueden haber pólipos hiperplásicos, aumento de número de células controlado. Pueden haber pólipos metaplásicos, cambio, ¿no?, fenotípico de una célula con una forma y una función a otra. Y hasta pueden haber, ¿qué cosa? Pólipos amartomatosos. La enfermedad de Peutz-Jeghers se deben estar acordando. Entonces, pueden estar asociados a síndromes, ¿no? Entonces, estos pólipos pueden ser tanto reactivos, y esos pueden ser inflamatorios, hiperplásicos, metaplásicos, amartomatosos, y también pueden ser neoplásicos, benignos. A eso se le llama, como producen glándulas, adenomas, y pueden ser tubulares o vellosos. Y también cuando son malignos se le llaman adenocarcinoma polipoide, tubulares o vellosos. Ahí habríamos ya resuelto el problema conflictivo de los pólipos, ¿no? Entonces, dentro de la nomenclatura, benigno o epitelial o mesenquimatoso termina en oma. Maligno, si es epitelial, es carcinoma; si es mesenquimatoso, sarcoma. Pero para denominar a los dos sin saber la estirpe, o sea, el apellido, le decimos cáncer, ¿no? Cuando dices cáncer, están diciendo que es maligno, pero no están diciendo si es carcinoma o sarcoma. Por eso no se tiene que lenguar la traba cuando yo veo al microscopio, le digo en un transoperatorio, estoy viendo un cáncer, y el interno va y se le lengua la traba. De hecho, el doctor Villarreal que tiene un carcinoma. Ah, ya, entonces hay que quitar medio estómago nomás. No, y después había sido un sarcoma. Entonces, un linfoma. El linfoma es diferente, no se toca, se da quimio y radio. Y el carcinoma, diferente. Por eso hemos dicho que cáncer no es cáncer, nomás tiene su nombre y apellido y tiene su pronóstico, su tratamiento diferente. Ahora, ¿qué es esto? Cuando juntas los dos, epitelial y mesenquimatoso, son los mixtos. O sea, dos estirpes tiene que haber. Ejemplo de esto, fibroadenoma. Adenoma pleomorfo de la glándula salivar. Tiene dos estirpes, o sea, tiene estirpe epitelial y mesenquimatoso. Tiene epitelio y tiene mesenquio. Ahora, esto vamos a dejar para el final. Seguramente alguien me va a querer preguntar. ¿El angiomiolipoma y el osteocondroma serán mixtos? Porque dice angio, de vasos, mio, de músculo, lipo, de grasa. No, parece que no son mixtos. ¿Por qué? Tienen varios orígenes. Tiene origen vascular, tiene muscular y tiene graso. Tiene origen hueso, tiene origen tejido cartilaginoso. Pero si se fijan, toditos estos son de una sola estirpe. ¿Qué estirpe? Mesenquimatosa. Mientras que el fibroadenoma, fibro tiene mesenquima, adeno
epitelial, entonces sí es mixto. El adenoma pleomorfo tiene músculo, tiene cartílago, tiene glándulas, entonces por eso se llama así. También hay de las 3 líneas germinales. El mixto, que tiene 2 estirpes, pero tiene las 3 líneas germinales. ¿Ese cuál es? Ese es el teratoma. Y aquí hay un conflicto cognitivo muy grande que siempre hay con los ginecólogos. Teratoma maduro, le digo. Ah, ya todo bien, entonces. Sí. El teratoma maduro tiene de las 3 líneas germinales, puedes encontrar cabello, dientes, todo, hasta casi un feto formado ahí. Por eso tiene epitelial y mesenquimatoso y es un tumor mixto. Pero cuando es maduro, generalmente no invade ni metastatiza, o sea que lo tomamos como benigno. Pero cuando es maligno, el teratoma inmaduro, generalmente es cuando tiene neuroepitelio inmaduro, o sea, blástico, si vale el término. Ya hemos dicho que blasto en cualquier lado del cuerpo que no sea cavidad oral es maligno. Y tiene, o cualquiera de las 3 estirpes, o de las 3 líneas, perdón, no estirpes, sino hay 2 más estirpes, cualquiera de las líneas germinales invaden o metastatizan. Recién ahí podemos decir teratoma maligno, ¿no ve? Al inmaduro. Aquí creo que no ha salido justo. Sí. Pero habría un carcinosarcoma, por ejemplo, si es un tumor neoplásico mixto porque tiene epitelial y mesenquimatoso, o un sarcoma epitelial, digamos, sí podríamos llamarlo mixto porque son de las 2 estirpes. Pero un angiomioliposarcoma, por ejemplo, no. ¿Por qué? Porque es de la misma estirpe, de varios orígenes, pero de la misma estirpe. Entonces no es mixto. Y excepciones a las reglas finales. Conflicto